veía bajar la muerte por una escalera de mi casa. Y dormido, todas las noches, soñaba con la lluvia de fuego del fin del mundo. Recuerdo que mi curiosidad no cedía ante la visión de esos terrores. Ya más changuito, advertí que había sido favorecido con nacer en la casa de un poeta, quien junto a mi madre me enseñaron a mirar, maravillando mis días. Y empecé a fatigar con malos versos, igual que ahora, cuánta hoja en blanco se me ponía por delante. Los primeros resultados, 3 libros que, aunque olvidables, de alguna manera determinarían lo que fue mi escritura hasta hoy. Partes de un aprendizaje que no cesa y que con el tiempo y por acumulación se reunirían en 3 o 4 líneas más o menos reconocibles. Voy a reducirme, sin entrar en muchas disquisiciones sobre la creación poética, a describir las etapas que marcaron con mayor intensidad mi producción en este género, y también a las diferentes mutaciones del lenguaje con que fueron escritos. Una de ellas es la que se construyó andando por los caminos y a partir de un primer viaje, cuando solo y a los 18 años entré a Bolivia, rumbo al Perú, viendo sus confines de dramática belleza, sus gentes de concéntrica y refinada delicadeza, que teniendo nada, me daban de comer en sus mercados generosos, pese a la implacable explotación a los que los tenían sometidos. Así comencé a conocer desde el hueso las luces y las sombras de la manada humana. Fue también en ese viaje que vi por primera vez en el altiplano, con toda su intensidad, desollado y astral, el planeta. Desde aquella vez hasta hoy lo vengo caminando por América y sus islas, Asia, África, Europa y Oceanía. Van a ser una docena de libros que relatan esa andadura, y no lo hacen con la misma voz. Y es que cada región, cada pueblo, cada cultura manda a ser expresada con el lenguaje que esa tierra transmina. Es toda la naturaleza la que habla. El hombre muchas veces no advierte que es la naturaleza de la que él forma parte la que hace la poesía. Ambas, capaces de todas las formas y de toda la imaginería, no mienten nunca. En mi caso, dejé que esos mundos hablaran en mí, no yo en ellos. Ocurre que en nuestra travesía de las infatigables y minuciosas células primordiales, desde el alga azul al reptil, al pájaro, intentamos detener una metamorfosis en nombre de una unidad ficticia, reducir el mundo a nuestro mundo, y nos hemos cegados ante esa creación incesante. Aunque a cada poeta les dada una particular sensibilidad que lo imanta a determinados escenarios y no a otros, las siempre provisorias, cuando no reductoras estéticas de turno, han vallado la percepción de esa totalidad. Esto es visible en mucha poesía empecinada en recluir su visión solo al urbano, confinando la naturaleza a un mero paisajismo, o a la época a la que distan solo las grandes metrópolis, olvidando que la época es también inmanente en cada criatura, en cada fruto, y distinta en la montaña, en el desierto o en la selva. Y es que son muchos los tiempos con que palpita la tierra. Quise, con persistente y escasa fortuna, entrar en ese entramado de tiempos y vidas sostenidos por pequeñas eternidades, donde nacimientos y exterminios se reengendran en una incesante utopía. Releyendo estos trabajos, advierto con cierta tristeza que tal vez solo quede en ellos alguna memoria de tanta hermosura, ahora estragada por los codiciosos mercaderes, insisto, más que mercaderes, mercadáveres.
por las guerras de la fe, o mejor, la fe en la guerra, o la que propaga la invalidez mental de los poderosos, hasta que el planeta nos hunda y resucite sin nosotros, si es que antes no termina este ya visible suicidio colectivo de la especie humana. Y también es del hombre que pretendieron hablar otros libros míos, a tientas, intentando descifrar cuál es el sitio de esas criaturas que empiezan a desaparecer cuando aparecen, de esas imágenes vivas vagando entre el abismo del universo y el abismo que tienen dentro de sí mismos. Nunca, El Amanecido, Manada, Baltasar y algunos poemarios aún inéditos dan cuenta de ese empeño en el que inevitablemente reaparecen de tanto en tanto las experiencias íntimas de la vida de uno, como es de esperar en otro lenguaje, porque es inverso el viaje. Bien decía Mallarmé, frágil como mi aparición terrestre, no puedo sufrir sino los desarrollos absolutamente necesarios para que el universo reencuentre en ese yo su identidad. En ambos casos, en lo pánico como en lo íntimo, uno siempre está tentado, quizás por esa hermosa apuesta de las vanguardias que nos precedieron, a intentar una forma inédita que renueve la forma poética. A veces, con suerte, esa búsqueda da su fruto, pero casi siempre ocurre cuando el poeta tiene internalizado en su propia naturaleza ese mecanismo. Picasso es el cubismo, o el cubismo es Picasso. Cuando no, ese propósito puede naufragar en experiencias voluntariosas pero yermas. Para dar un ejemplo, muchas veces se ha intentado desarticular el lenguaje o anular el ritmo, ese pulso extrañamente inviolable de la poesía, y el resultado es un mero malabarismo. Falta el sustento del fondo. Estamos marcando los dados con puntos vacíos. No hay revelación si el fondo no alimenta la forma. No es lo mismo desarmar el reloj que detener el tiempo. Lejos de mí desnostar estas búsquedas, sin las cuales la poesía no tendría como hasta hoy su magnífica polifonía. De hecho, yo mismo incurrí en ellas en algunos trabajos. Solo coincido, como Wallace Stevens, en que la poesía excéntrica y disociada es aquella que intenta existir o que se pretende que exista independiente del poema, es decir, en un estilo que no es el idéntico al poema, nunca rebasa un manierismo superficial, dice Stevens. La experimentación tan necesaria como estimulante dotó a la poesía de nuevos abordajes, pero creo que la renovación más importante se hace visible cuando el poema desentraña un mundo innominado, cuando arranca de las sombras otra realidad desconocida hasta ahora. Ahora bien, retomo el tema de estos libros y lo que pude observar respecto al lenguaje a medida que lo iba haciendo. En la poesía intimista, al ser uno el tema, se cae en la tentación del total arbitrio de lo que se expresa y de que tenemos todas las claves para hacerlo. Así uno suplanta al dado y en nombre de esa pretendida autonomía se amputa el vuelo y por ende el riesgo, que es el que eleva la aventura poética. Reconociendo esos voltajes esenciales, podemos potenciar pero no falsificar esa certitud que contiene el nervio mismo del poema, cuya ley, por otra parte, no nos es desvelada, pues hay zonas invisibles que inciden en su hechura. Bien afirma el poeta Julio Salgado que en la poesía hay un salto donde hasta la palabra es intrusa. Al ejecutarse, observa Rafael Felipe Oteriño, el poema crea al autor y en muchos casos este desaparece después de la escritura. No es extraño, pues, que sea un pan hecho por todos o por el todo y amasado por uno, dotado de otra polifonía ajena, incluso la misma integridad del poema, cada una de sus flechas da en un blanco distinto en esa multiplicidad que lo ha engendrado.
Basta interrogar a quienes lo escuchan sobre cuál es el verso que más los ha impresionado. Las respuestas suelen ser disímiles, lo mismo que el sol que alumbra a todos, pero se hunde de uno en uno. Valga la autocita. Abandono estas divagaciones que me salieron al paso y vuelvo para cerrar, al fin dirán ustedes, con la otra, llamémosle, línea temática de mi trabajo. Las primeras experiencias tuvieron lugar sobre mis 30 años al comienzo de mi exilio en Madrid. Tras 3 años de sequía poética y de las otras, escribí Versión de la Materia, publicado por mi amigo el poeta Santiago Silvestre en la colección Estaciones, fundada por él, Carlos Benítez y Héctor Tizón en la capital española. Sin querer fueron apareciendo percepciones de una física oculta de la realidad, cuyas señales, modestas por cierto, se extendieron en otros libros: Campo de prueba, Teorema natural, Línea de fuga y Poesón al universo. Neófito en esos saberes, intuitivamente y soñando con una pequeña revelación que lo justificara, quise con una audacia e irresponsabilidad de la que no me arrepiento, si los lectores, tratar de tocar alguito, aunque más no sea, el misterio que nos une al cosmos. Esta vez el lenguaje fue seco, despojado, para enfrentar con el mismo tono al lenguaje de la ciencia, cuidando de no glosarla y de que cada poema soportara el banco de prueba de la poesía más allá de la supuesta trascendencia del tema. No fue tarea fácil. Nosotros, esclavizados por la proporción, por la pertinaz obediencia a la causología y a la verdad científica, no podemos, sino violando los paradigmas con los que sostenemos la idea del ser en la cultura, determinar qué somos dentro de ese universo que se engendra y se destruye continuamente, él mismo sin poder nacer del todo todavía. Subimos por nuestras propias proyecciones, magnificándonos o disminuyéndonos, inventamos dioses con la misma voluntad de la energía, que es nuestra verdadera entidad, cuando trata de reintegrarse a su origen. En nuestro caso, el sol, como que somos polvo de estrellas, como decía Carl Sagan. Pero volvamos a los libros que le dieron impulso a esta búsqueda para contarles una anécdota risueña. Por ese entonces, una amiga mía que le había mostrado estos trabajos a un grupo de científicos me dijo que estaban interesados en escucharlos en un recital. Y lo di en la residencia de estudiantes que dependía del Instituto Superior de Investigaciones Científicas de España. Leí algunos poemas y luego, ya en un diálogo posterior, me preguntaron en qué teorías me había basado para escribirlos. Yo dije, ninguna. Ocurre que cuando yo era niño en Salta, veía que cuando se desataban las tormentas, las mujeres tapaban los espejos y escondían las tijeras bajo las almohadas. Allí me di cuenta que no todo es lo que es, ni sucede donde parece. Y es que a veces pareciera que es pura duración de la infancia la poesía. En el trayecto, muchos caminos, mucho aprender de la poesía de todos y mucho conmovido respeto por este oficio. Sin saber todavía si lo que he escrito tantos años no sea más que la pequeña cosmogonía de un niño que se dio a perseguir infructuosamente las palabras, soñando todo antes que la muerte termine de bajar la escalera, haciendo lo que nunca pudo para no volver a ver jamás el fin del mundo.